Buenos días, muchas gracias, Guillermo. Bueno, voy a levantar la mascarilla unos segundos simplemente para que la gente que me conoce me reconozca y los que no me conocen pues tengan la oportunidad de reconocerme en el futuro. Y ya hecha este trámite con todas las medidas de seguridad y de distancia social, hablo ya con ella. Muchas gracias Incuna, muchas gracias Guillermo por esta oportunidad que nos da de hablar de un tema que creo que es muy interesante y que es un planteamiento de, me atrevo a decir también para qué les sirven los museos y por qué los museos siguen siendo instituciones fundamentales en la conservación del patrimonio, en este caso del patrimonio ferroviario, porque un museo es mucho más que una institución donde un señor, Mr. Bean en unos casos y en otros casos otros profesionales, abren la puerta para que una serie de visitantes más o menos vestidos de turistas vean una serie de piezas, coman palomitas y se vayan. Es muchísimo más que eso, evidentemente, un museo moderno. Y por lo tanto es una institución que tiene un papel, o son instituciones que tienen un papel fundamental que jugar todavía, no todavía, es que cada vez tiene un papel más importante que jugar. En este caso me quiero centrar en una visión un poco diversa del patrimonio ferroviario asturiano, que es un ejemplo de patrimonio industrial asturiano. Estoy hablando de un sector concreto, que es el sector ferroviario, pero gran parte, yo creo que buena parte de las conclusiones o de las perspectivas que aquí planteamos se pueden extender a otras ramas del patrimonio industrial asturiano y en general patrimonio industrial de cualquier zona del mundo. En el caso del ferroviario asturiano no me voy a extender, simplemente he reconocido que el patrimonio ferroviario asturiano tiene una importancia básica en la industrialización de nuestro territorio, en tanto en cuanto la minería del carbón y la industria siderometalúrgica, que son las que configuran la industrialización asturiana, se fundamentaron en la llegada del ferrocarril, que fue el medio de transporte que permitió que estas actividades se pudieran desarrollar de una manera económica. Hay un antes y un después del ferrocarril que bueno, está tan demostrado y tan justificado que no necesito ahora ni siquiera plantear. Lo cierto es que esta historia, que ya es casi bisecular, o sin casi, pues claro, originó un montón de vestigios, un montón de recursos que no solo tienen un interés desde el punto de vista histórico, sino que también configuran unas posibilidades de desarrollo que hay que aprovechar. Es decir, son una cosa que tenemos, un patrimonio no solo cultural, sino un patrimonio real que es necesario aprovechar. Y el Museo del Ferrocarril, en este caso, uno de sus objetivos es precisamente, en esta labor realista de conservación, investigación y difusión, uno de sus objetivos es precisamente la utilización de este recurso patrimonial en beneficio de toda la sociedad, colaborando en lo posible y hasta con una función directora, de alguna manera, si se me permite, como ahora veremos en algunas de las actividades que ya se vienen desarrollando, extramuros del museo. Los museos, evidentemente, tienen que salir de sus muros, tienen que salir de sus paredes y tienen que seguir trabajando en la sociedad en la que se incluyen. Como digo, este patrimonio es un verdadero recurso estratégico y para una región como Asturias, muchísimo más. El patrimonio ferroviario asturiano, y voy a hacer un resumen muy breve, se configura, y voy a hacer una visión muy canónica, en un patrimonio material y patrimonio inmaterial. No voy a entrar en otro tipo de clasificaciones que también podríamos realizar ahora. Y desde el punto de vista del patrimonio material todavía existe una gran infraestructura derivada de esta actividad, ya digo, más que secular, una superestructura importante, sobre todo edificios que tienen una especial relevancia y un conjunto de material móvil y otros aparatos, incluido material móvil, pero podemos incluir el resto del aparataje, de los artefactos relacionados con la actividad ferroviaria, muy importante. Te pongo unas imágenes de las miles, o digo miles y bien digo, de este patrimonio que no solo incluye edificios de estación, normalmente estaciones pequeñas, estaciones humildes, pero de un montón de arquitecturas diferentes, con unas inclusiones dentro del territorio diferentes, con unas utilidades diferentes. Aquí algunas de las que se ven pues están configuradas como recursos estéticos, otras como aulas, en este caso, por ejemplo, una aula del prerrománico, otras están esperando usos como el imponente edificio del depósito de tracción eléctrica de Ujo, otros siguen en su utilización ferroviaria tradicional y algunas son viviendas y configuran todo un paisaje que es preciso conservar y que se extiende por prácticamente todo el territorio asturiano y que es preciso proteger además legalmente. También dentro de estos artefactos, ahora no he hablado por ejemplo de los puentes, que también tienen una gran relevancia, muchos de ellos todavía en servicio,
Y dentro de los artefactos, ejemplifico por razones obvias, en la locomotora de vapor, de la que Asturias conserva una gran colección. Ahora son 63 piezas las que se conservan en Asturias, la mayor parte ya musealizadas o configuradas como recurso en el territorio en el que se incluyen. En este sentido sí que se ha avanzado muchísimo en los últimos 25 o 30 años, y la locomotora de vapor hoy es un icono de nuestra industrialización y es un símbolo que conviene y que de hecho se protege bastante bien. Hay un patrimonio inmaterial que todos conocemos y que lo que adolece es de falta de investigación, un patrimonio inmaterial basado sobre todo en los know-how de esos 200 años de trabajo ferroviario, que en buena medida, por desgracia, se está perdiendo y que estamos intentando recuperar desde nuestro museo también, porque no solo tiene un valor testimonial, sino que también tiene valor como recurso de conocimiento de cara al futuro. Este patrimonio que se configura sobre todo a través de la experiencia del trabajo y de la experiencia social del ferrocarril en su relación con la sociedad, a través del viaje y a través de, por ejemplo, una de las investigaciones que estamos realizando últimamente es el papel del trabajo femenino en el ferrocarril, que es, como todo lo femenino, por desgracia, hasta hace relativamente poco tiempo, no es que fuera inexistente, sino que era invisible. Y es una de las percepciones que estamos obteniendo, y también el interés que tiene recuperar esas memorias del trabajo femenino. Trabajo familiar, la configuración de las obras públicas, cómo esas estructuras ferroviarias se incluían en el territorio y cómo configuraron el desarrollo social y económico, y la utilidad que tiene el estudio de todas estas perspectivas para poder conocer por qué las cosas son como son en nuestro Principado y por qué y cuáles son los caminos, o algunos de los caminos que podríamos desarrollar en el futuro, porque realmente este conocimiento es clave para no cometer los mismos errores o para cometer los mismos aciertos en casos en los que así se logran. Todo este patrimonio en Asturias se ha ido desarrollando, o se ha ido intentando utilizar socialmente, vamos a decirlo así, a través de diversos medios, por desgracia no con la debida planificación, pero bueno, esto es algo habitual. Es muy difícil que un fenómeno tan complejo como el fenómeno ferroviario o el industrial en Asturias pueda planificarse completamente, y porque depende de muchas circunstancias, obviamente. Pero aún así, bueno, sí que es verdad que la evolución en Asturias de la conservación del patrimonio ferroviario y de su utilización ha conocido buenos tiempos en los últimos años. Y digo últimos años, en los últimos 30 años. Podrían haber sido mejores, por supuesto, pero también podrían haber sido mucho peores. Yo siempre me remito a cómo era la situación hace 30 años y cómo es la actual, y cómo me atrevo a decir que se ha mejorado muchísimo, aunque solo sea en la percepción social de la utilidad de este patrimonio, que es la base de todo, porque sin esa percepción social, sin esa aceptación social de la utilización del patrimonio a todos los efectos, es imposible hacer nada. Y esa labor yo creo que sí que se ha conseguido. A partir de ahí, el obtener los beneficios sociales debidos de ese patrimonio es ya otro cantar, aunque ya digo que ese es el requisito sine qua non para poder avanzar. Bueno, en Asturias, como hemos sabido, hay bastantes recursos de patrimonio industrial ya musealizados o convertidos en sitios visitables. Acepto la palabra museo, no renuncio a ella, y por lo tanto, bueno, pues la voy a utilizar en este momento, aunque en algunos casos podríamos definir estos recursos de otra manera. Y es curioso, o no es curioso, es lógico, sobre la base del discurso que estoy planteando, que la mayor parte de estos museos y centros visitables o museos de sitio o sitios de patrimonio industrial tengan en el ferrocarril una de sus bases. Prácticamente todos los recursos musealizados en Asturias, en este sentido, tienen una referencia ferroviaria, y en algunos casos esa referencia ferroviaria es la base del propio discurso del museo. Y así, pues, por ejemplo, por poner un sitio, por desgracia menos conocido de lo debido, pero que es un elemento de patrimonio industrial fundamental yo creo que en todo el norte de España, el puerto de San Esteban de Pravia, que se configura y que nace y que se desarrolla y que todavía tiene grandes vestigios por el ferrocarril, la implantación del ferrocarril vasco asturiano para sacar el carbón de la cuenca del Caudal. El propio Museo de la Minería, que tiene en su colección ferroviaria y en su propia instalación al ferrocarril como una de sus bases, como no podía ser de otra manera, ya que está en la cuenca del Nalón, donde es el ferrocarril el que da vida a todo durante más de 200 años. El Museo de la Siderurgia,
en el mismo sentido, que posee una importante colección ferroviaria preservada y también tiene elementos discursivos relacionados con la utilización del ferrocarril en la actividad industrial metalúrgica. El mismo Museo de Arnao, que es un museo minero, pero que tiene una locomotora emblemática, la Leonore, y no solo eso, sino que conserva también algunos de los vestigios más antiguos del ferrocarril español, en el carril que se encontró en el acantilado hace unos años y que se identificó como uno de los primeros carriles utilizados en nuestro país. Por lo tanto, esto se repite en otros centros que no voy a entrar ahora y que algunos los trataré a continuación. Y por lo tanto, el ferrocarril es la base, como no puede ser de otra manera, insisto, de los recursos de patrimonio industrial que ya están musealizados y que tienen esa utilización cultural y turística, que no es la única ni debe ser la única en la utilización del patrimonio industrial ferroviario en este caso. Hay un aspecto muy interesante del ferrocarril que ahora está conociendo un desarrollo en España y que ya se desarrolló mucho en otros países de Europa, que es el de los ferrocarriles históricos. En España existen bastantes iniciativas, algunas ya en marcha, de recuperación de líneas ferroviarias no para su uso funcional, como ferrocarriles históricos, como un recurso de diversificación que en otros países pues, realmente funciona muy bien y que aquí, en donde se implanta, también funciona. En España se ha constituido hace un tiempo una agrupación de ferrocarriles históricos, la agrupación denominada ARCHE, con este acrónimo que quiere recuperar de alguna manera también el sonido de una locomotora de vapor, y que consiguió el año pasado que el Congreso de los Diputados aprobara una proposición no de ley de ferrocarriles históricos y que ahora pelea, y yo creo que lo va a conseguir en breve, por la aprobación de una ley de ferrocarriles históricos que establezca el marco legal nacional para estas iniciativas y que permita su desarrollo y también permita que las distintas autonomías puedan organizar esta realidad que es cada vez más pujante y que utiliza, entre otras muchas cosas, y es una de sus grandes novedades, si se quiere, respecto a otras actividades de preservación del patrimonio industrial, el voluntariado, que tiene tanta importancia en la actividad preservadora y de utilidad del patrimonio ferroviario histórico. En Asturias hay dos ferrocarriles históricos, podemos decirlo, ya funcionando. El propio ferrocarril histórico que mantiene el Museo del Ferrocarril, que no solo tiene utilidad en tanto cuanto se mueven trenes por sus vías, sino que también actúa de generador de recursos materiales y materiales para otras iniciativas. De hecho, en el museo se han puesto en marcha piezas históricas que después se han podido y se vienen utilizando en otras iniciativas, tanto en Asturias como fuera de ella, con lo cual este papel dinamizador del museo también tiene mucha importancia en este sentido. Y un ejemplo muy destacado en nuestro caso es el Ecomuseo Minero de Samuño, que es en realidad un ferrocarril con museo, no un museo con ferrocarril, y que recupera un antiguo trazado ferroviario, que entre exterior e interior son más de 2,5 kilómetros, donde, aparte del tren turístico habitual, pues también en jornadas de vapor y en otros eventos se utiliza material, en este caso de nuestro museo, pero también podría ser de otras instituciones, para recuperar esta actividad histórica minera, que es una oferta muy singular y que tiene un éxito siempre enorme, evidentemente. También una de las iniciativas más singulares que en Asturias se está desarrollando en este momento y que se incardina dentro de una cosa de la que hablaré después, es la locomotora de vapor de FEVE, que puso en marcha FEVE hace unos años, que está en periodo de pruebas, porque esto de las pruebas en la red ferroviaria en España es muy, muy complejo, por razones obvias de seguridad, pero que ya ha efectuado bastantes recorridos en este sentido y que esperemos que se ponga en explotación en breve. Ahora ha pillado el tema del virus, pero bueno, esperemos que pueda funcionar tanto en Asturias como en otras zonas de España, del norte de España, pero sobre todo aquí, que es donde tiene su base, y que configura una verdadera realidad de utilización de este tren y incluso para conseguir la conservación activa de líneas ferroviarias que están con muy poco uso y que de esa manera garantizarán su conservación no solo como ferrocarril histórico, sino también para servicio público de las zonas que atraviesa. Por ejemplo, la línea del antiguo ferrocarril vasco asturiano. Lo que le da una gran utilidad dentro de esta actividad de trenes turísticos, que es relevante en la actividad comercial de FEVE, era muy relevante en la actividad comercial de FEVE. Otras iniciativas que están en marcha y que, bueno, por distintas razones no han cuajado de momento, pero una de las que me llama más la atención es el ferrocarril histórico de Loredo, promovido por los vecinos de la zona, y que pretende recuperar un antiguo ferrocarril con, bueno, la imagen creo que da idea de la espectacularidad del trazado. Aquí es un montaje de ordenador para que se vea cómo se vería el tren dentro de ese trazado histórico que se pretende recuperar y que, bueno, está en fase de estudio para propiciar su puesta en marcha cuando las circunstancias así lo permitan.
Aparte de esta realidad, los recursos del ferrocarril patrimonial asturiano se han utilizado aquí también para dos cosas que he dejado para el último de propósito porque no son una todavía, pero la otra no me parece que sea una de las soluciones definitivas. Los trenes turísticos diferenciándolos de ferrocarril turístico, el ferrocarril histórico es aquel que conserva toda la infraestructura y la organiza dentro de una estructura social como un recurso completo, mientras que el tren turístico, o el tren histórico, si se quiere, pues es un elemento que utiliza la infraestructura existente para desarrollar un producto turístico específico. Si es solo turístico, tren turístico, tiene un carácter turístico, puede no basarse en material histórico. Si es histórico turístico o histórico, así lo admite la clasificación convencional, pues es que el que ya utiliza material histórico para ese uso turístico. Normalmente tienen esa mezcla. Y en Asturias, pues FEVE en su momento y ahora Renfe pues, ha tenido diversos trenes llamados turísticos que en realidad tenían también un carácter semi-histórico, como el tren de la biosfera, en fin, otros muchos más, que desarrollaban trenes de día, trenes de jornada diaria, que siempre han funcionado con mucho éxito, pero que, bueno, por las actuales circunstancias, pues este año no están circulando. O otros trenes propiciados por entidades de preservación, como este que vemos a la izquierda pasando a Pajares, de una asociación leonesa que tiene un tren histórico, zaragozano en este caso, pero utiliza también material de la asociación leonesa y que tiene tuvo un gran impacto en su momento. Y después está las vías verdes. Las vías verdes, en fin, es un fenómeno discutido y discutible. Evidentemente son una solución para algunos casos, pero en otros casos la vía verde lo que ha hecho ha sido agotar un recurso que podía haber tenido otras utilidades. La vía verde no es la única solución y lo que hay que empezar a plantearse es si realmente convertir antiguos trazados ferroviarios en vías verdes es la única alternativa de utilidad social para esas vías. Y yo creo que no lo es y en muchos casos. Es más, en muchos casos la conversión en vía verde lo que hace es elimina la posibilidad de darle otro tipo de utilidades a esas infraestructuras y evita, por lo tanto, pues obtener su total rentabilidad social. No digo que no haya que hacerlas, por supuesto, pero tampoco que sean la única alternativa. Aparte que las vías verdes, como todo, necesitan un mantenimiento que después muchas veces no se plantea. Dentro de estas opciones de recurso de diversificación, me quiero quedar ahora como ejemplo, porque había muchas más opciones de las que hablar, evidentemente, sobre todo de la utilización del patrimonio ferroviario como recurso de conocimiento a todos los niveles de formación y de creación de nuevas tecnologías. Me quiero quedar con una de las iniciativas más llamativas y más importantes que en este momento desarrollamos en Asturias y en Castilla y León, porque también hay un grupo en Castilla y León que forma parte de la Plataforma para la Preservación del Puerto Ferroviario de Pajares. Una iniciativa muy singular que surge de la sociedad civil, que tiene muchos apoyos por parte de muchas instituciones y empresas y que pretende precisamente que cuando la rampa actual de Pajares, que en teoría va a quedar fuera de servicio, cuando se inauguren los nuevos túneles, los túneles de la variante, cuando esa rampa se cierre, deje de prestar ese servicio único, siga conservando una utilidad social. Y esa utilidad social, y aquí ya lo vamos a ver ahora muy rápidamente, no se basa solo en conservarla desde el punto de vista de patrimonio histórico, o como curiosidad, o como recurso turístico visitable, sino darle otros muchos usos. Francisco Valle, que es un ingeniero industrial gijonés, que es uno de los líderes de esta plataforma, lo tiene muy bien organizado y me ha cedido esta presentación para que lo pueda plantear aquí como esa infraestructura única, que es un ejemplo de la arquitectura ferroviaria europea del siglo XIX, la obra ferroviaria más importante del siglo XIX español, sin duda ninguna, tiene también otras utilidades. Es una infraestructura que si no se le da ese uso es muy vulnerable y desaparecerá, se perderá como recurso. No solo se perderá su valor histórico, sino que también se perderá sus posibilidades estratégicas a largo plazo. ¿Para qué se puede utilizar la variante, el puerto de Pajares? Hay muchas alternativas que se están planteando y muchas que son reales. Una de ellas es el uso, la continuación del uso de la rampa tradicional de Pajares como lugar de desarrollo de nuevas tecnologías como hasta ahora se hace, porque la rampa de Pajares, debido a sus características, se viene utilizando desde tiempo secular, ya desde el siglo XIX, como rampa de pruebas para nuevos desarrollos ferroviarios, y es uno de los objetivos que se pretende, seguir manteniendo esto, ya que en España no tenemos este tipo de infraestructura y tenemos que ir a otras zonas de Europa para probar nuestros trenes, y Pajares sería una alternativa muy interesante.
el estudio que hace Francisco Valle y la plataforma pues nos demuestra cómo realmente existe esa posibilidad de darle un uso alternativo a la rampa con un coste muy reducido y seguir manteniendo ese uso práctico con el mantenimiento de su valor histórico. Es una de las alternativas, una de las posibilidades que tiene esa rampa y es uno de los objetivos de nuestro museo precisamente es que ese patrimonio ferroviario histórico no se quede en la mera conservación de unos vestigios, sino que esos vestigios puedan tener utilidad. El caso de la plataforma de Pajares es un caso muy interesante de aplicación de un recurso patrimonial histórico, en este caso uno de los ferrocarriles más importantes de Europa, como recurso estratégico, un recurso de diversificación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Y gracias también por ajustarte tan estrictamente al tiempo.